Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ana María Romero. Bienvenidos a un programa más de Ratones de Biblioteca. Hoy tenemos nuestro último programa de 2023. Este es un espacio para dar a conocer las investigaciones que se realizan, ya saben, tanto en Biblioteca como en Hemeroteca Nacionales de México. En el marco del 25N y los 14 días de activismo en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas, el equipo de Ratones de Biblioteca quiere dedicar su charla del día de hoy a un problema que está cada vez más presente en la sociedad mexicana: la violencia ácida. Siguiendo la ruta de nuestro programa de presentar temas relacionados con la investigación de nuestros acervos, hemos invitado a Lorena Gutiérrez y a Margarito Arciniega, ambos académicos de la Hemeroteca, para que nos hablen sobre los trabajos del Departamento de Sistematización de Índices Hemerográficos, conocido como SIENA, y de los resultados en torno a la violencia ácida en la 4T, un estudio de la prensa. Antes de darles la palabra, y muchas gracias por acompañarnos, tanto maestro Margarito como maestra Lorena, quisiera darle la palabra al doctor Pablo Mora Pérez Tejada. Él es el director de la Biblioteca Nacional, para que nos dirija algunas palabras en torno a la clausura de los trabajos de Ratones de Biblioteca. Adelante, doctor. Muchas gracias, Ana María. Pues es un gusto tenerlos todos aquí en este programa que ya lleva más de 2 años, casi 3 años. Eh, es un programa de Ratones de Biblioteca que tiene ya un alcance impresionante y que es uno de estos programas que hemos creado en esta Biblioteca y Hemeroteca Nacionales para, como dijo la propia maestra Ana María, para difundir todos los trabajos que se hacen tanto aquí en esta entidad, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, en la Biblioteca Nacional y en la Hemeroteca Nacionales, con todo lo que hacen los investigadores, pero también con los invitados y gente que colabora dentro de esta institución o fuera, pero que toca temas relativos con el patrimonio documental de México, que es de todos los mexicanos, y que resultan materiales importantísimos para su difusión. Particularmente van a ver hoy, el tema de hoy es muy sensible e importante para lo que se está haciendo ahora con el nuevo rector. Creo que la Hemeroteca y la Biblioteca Nacionales están al día en buscar y identificar, por ejemplo, temas y preocupaciones nacionales a través de la prensa, que es algo de lo que nos van a hablar aquí los maestros Lorena y Margarito, a quienes agradezco también que estén aquí presentes. Pero bueno, en general yo quería decirles que ha sido un gran esfuerzo de mucho trabajo durante estos años y que finalmente este tipo de programas son los programas que debemos hacer para todo el público, que se ha mantenido después de la pandemia porque ha tenido un gran éxito, porque llegamos a públicos muy amplios y el patrimonio documental de México, que es de los más fecundos de Iberoamérica, no hay la menor duda. Resulta importantísimo que lo conozcan todos los mexicanos, que tengan la oportunidad de, de que ustedes sepan que aquí hay un centro de información del patrimonio más antiguo y más reciente de México, y que a través de ese patrimonio nosotros buscamos ofrecer servicios profesionales con información que tiene plena confianza de que es una información sustentada y buscando siempre la imparcialidad, tal y como se deben mostrar los documentos. Y eso, no solamente eso, sino además buscamos ofrecer conocimiento que se genera a través de ese estudio del patrimonio. Así que ha sido de gran éxito. Agradezco muchísimo, por supuesto, a quienes han colaborado, particularmente a Ana María Romero, que es la que ha conducido este programa desde hace ya mucho tiempo, y la puntualidad y lo presente que hemos estado con empezamos creo que con varias sesiones en la semana, 2 se hicieron después y ahora es una a la semana, y con los jueves se han vuelto pues unos jueves de ratones de la biblioteca, ratones de Biblioteca Nacional. Y pues bueno, nosotros que siempre han criticado a los ratones de biblioteca, creo que tenemos también con estas nuevas modalidades de salir a la superficie
a las pantallas de todos ustedes y buscar temas atractivos que pueden ser de su interés y que les puede servir muchísimo. Yo agradezco también a todos los técnicos que están detrás de este programa, de este exitoso programa que se llama Ratones de Biblioteca. Sé que seguramente se va a continuar el próximo año, pero ahorita tenemos que hacer ya una pausa por el año, vienen las vacaciones y pues simplemente les deseo suerte y decirles que el tema que vamos a ver hoy es un desarrollo que se lleva trabajando desde hace mucho tiempo con todo lo que es la prensa mexicana. Tratamos de seleccionar temas importantes de interés general, pero que ahora creo que se van a aterrizar de una manera mucho más puntual dentro de este programa y este plan de trabajo que el rector Lomelí ha proyectado, y es buscar identificar cuáles son los grandes problemas nacionales y ofrecer información fidedigna, profesional, en estos temas. Así que pues les puedo decir de todos los temas, creo que les puedes comentar la propia Ana María más tarde, al cierre de este programa. Se han cubierto infinidad de temas interesantes. Agradezco mucho pues la participación de mis colegas aquí presentes, a Lorena y a Margarito, y por supuesto buena suerte y feliz Navidad a todos ustedes, por supuesto. Gracias. Igualmente, doctor. Agradecemos las palabras del doctor Pablo Mora, director de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias, doctor, por todo el apoyo que siempre ha brindado al programa Ratones de Biblioteca y sobre todo la difusión del acervo, el empeño que ha puesto en la difusión del acervo tanto de la biblioteca como de la hemeroteca. Muchas gracias por todo. No, gracias. Pues vamos a continuar con este programa y vámonos ya directamente al tema del día de hoy. Ya les comenté, es un tema muy, muy importante y que pues está cobrando desafortunadamente relevancia. Voy a dar la palabra al maestro Margarito Arciniega Cervantes. El maestro Margarito Arciniega es licenciado en Relaciones Internacionales, con maestría en Derecho Internacional y maestría en Historia de México en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él se desempeña como técnico académico de la Hemeroteca Nacional desde hace más de 20 años. Fue jefe de la sección de organismos internacionales y publicaciones internacionales y preservación física de la Hemeroteca Nacional. Es integrante del Departamento de Sistematización Hemerográfica de la Hemeroteca. Participó en el libro Memoria Periodística del Terremoto, 19 de septiembre. Ha colaborado también en el Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y en una docena de publicaciones del Departamento de Sistematización. Entre ellas están la hemerografía del movimiento estudiantil universitario, el secuestro en México, el servicio de prensa mexicana, entre otras. Ha participado también como ponente en las jornadas académicas que se realizan en este instituto y actualmente colabora en las 32 hemerografías temáticas y en la revista médica Esculapio. Adelante, maestro, por favor, y muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, muchas gracias, maestra, y es un honor de estar aquí presente con ustedes y sobre todo dar a conocer el trabajo que se realiza en el Departamento de Sistematización Hemerográfica. Como ya ha dicho el doctor y lo dijo también usted, es un trabajo que se realiza todos los días y que lo que pretende este proyecto es dar a conocer exactamente la problemática que se vive en este país. En el marco de esta celebración, quiero hacer un recuento, unos antecedentes para entender qué es el 25N, porque generalmente así aparece. El antecedente de esta fecha, el 25 de noviembre, pero de 1960, las hermanas de nombre Mirabal, de la dictadura, eran unas jóvenes que se oponían a la dictadura del general Rafael Leónidas Trujillo, ¿sí? Este hecho se convirtió en símbolo de la causa contra la violencia de género, que a su vez dio origen al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 39 años después, en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esa fecha con el objetivo de visibilizar
la violencia que padecen las mujeres y niñas en todo el mundo y emprendió acciones para prevenirla, atenderla y eliminarla. De acuerdo al organismo internacional, en el año 2021 murieron 45,000 mujeres y un año después, en 2022, fueron 90,000. Esta cifra nos dice de la gravedad exactamente del problema. Se duplicó la cifra. Una vez entendido este problema, la ONU reconoció que la violencia que enfrentan las mujeres es un problema generalizado y devastador, que sufren desde edades tempranas, por lo que se refiere que a la situación, que la situación no es menos grave, ¿sí? A partir de, porque a 2000, dicen, en México, dice, con el arribo del nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, esta violencia de género se incrementó. Desafortunadamente es un problema que cada día sigue aumentando y que al parecer no ha habido hasta ahorita una solución o algo que pueda detener este fenómeno, a pesar de que existen leyes que protegen a las mujeres en contra de esta violencia. Dice, informes de organismos internacionales, de derechos humanos, de asociación civil, activistas, reportan que en México mueren alrededor de 10 a 15 mujeres diario, a manos de algún familiar, esposo o exparejas, por delitos que constituyen feminicidio. Y aunque la Secretaría de Seguridad Pública esté informando de que las cifras disminuyen, la verdad es que es todo lo contrario. Cada día se incrementan más y más este tipo de delitos. El Departamento de Sistematización Hemerográfica, del que formó parte y que la maestra Lorena Gutiérrez es la jefa de él, a través del sistema de índices de la Hemeroteca Nacional, agrupa diferentes formas de violencia, que hoy comentaré particularmente de la violencia ácida. Pero la primera pregunta que habría que hacerse aquí, ¿pero qué es la violencia? La violencia tiene una infinidad de definiciones. Desde los clásicos, cada uno de nosotros puede tener una definición. Sin embargo, una definición que considero más acertada o la más completa, dice que la violencia es la fuerza física para lastimar o matar a alguien. Lamentablemente, en México, la violencia evolucionó a formas más violentas. Me refiero a la violencia ácida, título de esta charla. Pero, ¿qué es la violencia ácida? También es otra de las interrogantes. La violencia ácida es premeditada que se produce a modo de castigo o de venganza. A través de estos ataques, los agresores pretenden desfigurar o lesionar a la víctima, provocando un daño irreversible o alguna discapacidad. Voy a repetir nuevamente esto. Repito, es violencia premeditada que se produce a modo de castigo o de venganza. A través de estos ataques, los agresores pretenden desfigurar o lesionar a la víctima, provocando un daño irreversible o alguna discapacidad. Entendido lo anterior, especialistas del comportamiento humano coincidieron en que el comportamiento agresivo es resultado de un aprendizaje cultural, es decir, de una educación patriarcal, aprendida desde edad muy temprana y que se reproduce de padres a hijos y de hijos a hijos y que estos aprendieron muy bien. Este podría ser un buen antecedente para poder entender lo que es la violencia ácida. Consultando a otros especialistas, señalaron que la violencia es la suma de factores sociales y económicos y está determinado por la sociedad contemporánea. Aquí habría que preguntarse si realmente todo este problema de violencia e inseguridad que se padece en nuestro país, ¿qué tanto permea en este tipo de violencia que está sucediendo cada día con mayor frecuencia? Entonces, de ser así, se podría entender un tanto este comportamiento. Para los agresores,
Ellos dijeron que es un acto es un acto de venganza, de celos, y en este sentido consideran que la mujer es propiedad de ellos, es mía o de nadie más. Es un acto, otros dijeron que es un acto de amor, que quizá eso no se entienda mucho, que era cuestión de pasión, era de enamoramiento o simplemente de poder. Esto quizá resulte un poco o bastante complicado de entenderlo, porque por más amor o por más celos que pudieras tener, llegar a este tipo de agresión son algo que no pudiera uno, comprenderlo. Resulta difícil comprender los argumentos de los agresores, porque la realidad es que a partir de 2018 estos casos de violencia este tipo de violencia con sustancias corrosivas o ácidas se incrementó en el país. Y no es porque en años anteriores o sexenios anteriores no hayan sucedido estos casos, sino que a partir de 2018, en una revisión hemerográfica que realicé, me di cuenta que exactamente estos ocurrían con mayor frecuencia, ¿no? Entonces de allí que obviamente le hablaré sobre este asunto. De algunos casos que obviamente son más conocidos, ¿sí? Y Carmen Sánchez es de la fundación que lleva es nombre de una de las víctimas, y ella comenta que lleva un recuento de este tipo de violencia y señala que son 39 casos. Sin embargo, vuelvo a repetir, una revisión hemerográfica que realicé en el periódico El Universal, me di cuenta que el número de agresiones es más grande que el que mayor o que esta persona está señalando. Tan es así que obviamente no están en este mismo estudio los realizados en el año 2023, en este año que estamos por concluir, y los más recientes son dos de Nidia Adame en Aguascalientes y Andrea Medina Bernal en Zacatecas. Estos dos últimos casos sucedieron en el mes de noviembre, el mes pasado, hace unos días. Sin embargo, cada día es más frecuente, como ya lo dije, sino que esta agresión ha escalado todavía, porque no solamente es agredir físicamente o lastimar a la persona, sino que conlleva a otros personas cercanas, en este caso de la víctima, familiares, padres e hijos. Entendido así el asunto, el que dentro de todos estos temas que hemos analizado, el que fue más visible ante los medios de comunicación fue el de la saxofonista María Elena Ríos, ocurrida el 9 de septiembre de 2019 en Oaxaca. Estas víctimas denunciaron que por más que han asistido para que tengan de alguna manera sus demandas de justicia, se enfrentaron a un problema que también es algo común en este país. Dijeron que ellas tuvieron que enfrentarse a la burocracia, detención de culpables, pérdida de expedientes, tipificación del delito, deficiencias en las investigaciones, reposición del proceso, corrupción de jueces y magistrados impartidores de justicia. Eso es algo que también sucede en este país, es algo que no podemos ignorar. Y la gravedad creo que es bastante elocuente cuando dice que el 80% de estos crímenes no son castigados. Y me refiero en este caso de la saxofonista María Elena Ríos, cuando su agresor, su expareja sentimental, un legislador del PRI, con artimañas legaloides, aparte de evadir la justicia o tratar de evadir la justicia, permaneció escondido mucho tiempo hasta que finalmente fue capturado. Y una vez que ya fue llevado a juicio y lo demás, el señor pedía que se le aplicara una ley de acuerdo a sus intereses, obviamente, porque decía que ya aparte de que cumplía la edad de 60 años y lo demás, él padecía algunos problemas
de salud, ¿no? Por lo cual solicitaba tener arraigo domiciliario. Entonces vemos que como este tipo de personas que gozan de alguna influencia política, obviamente, y otros que no tanto, no se les castiga. Y por eso repito que 80 de los casos quedan sin castigo. Me parece que perdimos la transmisión. Vamos a esperar un momento en lo que se vuelve a conectar el maestro Arciniega. Pero bueno, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en la parte del chat para que al final de esta charla el maestro y la maestra Lorena pues atiendan sus preguntas, sus inquietudes y sus comentarios. Vamos a esperar un momento a que se vuelva a conectar. Y bueno, aquí como comentan, te invitamos a compartir tus comentarios y preguntas. Y bueno, también quería yo mencionarles que este es pues prácticamente nuestro último programa de la serie Ratones de Biblioteca del año y pues de la temporada. Vamos a ver si vienen nuevos proyectos para el siguiente año, pero agradecemos a todos y todas los que a lo largo de estos casi 4 años han seguido las transmisiones, nos han visto ya sea en vivo o bien en el formato grabado que se queda en nuestro Facebook o en nuestro Twitter. Muchas gracias a todos y todas que han seguido este programa con puntualidad. Hemos tenido ya alrededor de 120 programas, más o menos, entonces, a lo largo de casi 4 años. Por eso, muchas gracias a todos por seguirnos. Vienen nuevos proyectos, entonces estén atentos, ya les iremos platicando. Ojalá y pronto se pueda conectar el maestro Arciniega. Vamos a ver si tiene una falla técnica que podamos resolver y si no, quizá podría entrar la maestra Lorena para que continúe el maestro Arciniega ya que se incorpore. Trataremos de comunicarnos con él. Me parece que cerró la transmisión, pero en un momento más vamos a tenerlo. No se preocupe, vamos a seguir con esto. Como les comentaba, pues ya también hemos tenido temas muy, muy diversos de todos los siglos, 16, 17, 18, 19 y 20. Quisimos invitar uno de nuestros últimos programas justamente el tema de la violencia ácida porque, como lo mencionaron en un principio, pues es un tema que atañe a toda la sociedad, pero que lleva mucha investigación que también se realiza en la hemeroteca. Entonces, queríamos cerrar con un tema, creemos, muy, muy importante para la sociedad y pues por eso estamos con este último programa. En la Biblioteca Nacional tenemos una comisión interna de igualdad de género que se ocupa de estos casos. Entonces, pues creemos que no por ser biblioteca podemos dejarlos de lado. Me dicen que en un momentito más ya se conecta el maestro Margarito. Hubo una falla técnica, parece que este día ha habido muchas fallas técnicas. Entonces, por favor, siéntanse la libertad de hacer sus comentarios o sus preguntas.
Y pues si quieren vamos a darle la palabra en lo que llega el maestro Margarito a otra de nuestras invitadas, que es la maestra Lorena Gutiérrez Schott. Ella es técnica académica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, está adscrita a la Hemeroteca Nacional, es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, candidata a maestra en Historia por la misma facultad y es maestra en Psicoterapia de las Adicciones por el CIES. Ha impartido clases en la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Castillo Negrete, ha sido jefa del Fondo Antiguo de la Hemeroteca, ha colaborado en publicaciones sobre periódicos y revistas del siglo XIX y es autora de un libro de historia para niños. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Sistematización Hemerográfica de la Hemeroteca. Muchas gracias, Lorena, por haber aceptado la invitación y por favor, adelante. Gracias. Quiero de entrada agradecer al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, a nombre del Departamento de Sistematización Hemerográfica, que nos hayan permitido presentar un poquito del trabajo que hacemos cotidianamente. Les cuento rápidamente, el Departamento de Sistematización Hemerográfica de la Hemeroteca Nacional de México nació en la década de 1990 y desde entonces, pues su misión es una misión de servicio. Tiene los objetivos pues, de dar a conocer, de difundir parte del riquísimo acervo de la Hemeroteca Nacional, también de proporcionar a los usuarios, tanto los que nos visitan físicamente como a los que acceden a nuestras bases de datos y demás recursos a través de Internet, pues ofrecerles información de referencia. Lo que hacemos cotidianamente pues es sistematizar contenido periodístico, tanto de periódicos como de revistas de circulación nacional. Y desde el año 2016, aunque tenemos varias bases de datos, desde el año 2016 desarrollamos esto que nosotros conocemos como SIENA, que es el acrónimo del Sistema de Índices de la Hemeroteca Nacional de México. Este sitio está accesible a través de Internet desde el año 2019, poco tiempo antes de la pandemia. Y bueno, pues el objetivo es, como les decía, esto, ¿no? Proporcionar información de referencia y acceso al contenido de publicaciones periódicas mexicanas. Nosotros trabajamos dos colecciones, nosotros llamamos colecciones hemerográficas. Por un lado, trabajamos con, ahorita les voy mostrando SIENA, con hemerografías por publicación, que son índices de revistas de importancia histórica, cultural y científica. Son algunos casos nada más. Son cerca de 40 colecciones las que tenemos actualmente accesibles a través de Internet y algunas que están en proceso, entonces no me daría tiempo de hablarles de todos, pero bueno, quiero que sepan que tenemos los índices, por ejemplo, la Revista Mexicana de Cultura, que fue suplemento del Nacional, en un primer momento dirigida por Fernando Benítez. Tenemos los índices de varias revistas médicas, científicas. Se está estudiando, una de las misiones también de nuestro departamento pues es vincular la investigación que hace el Instituto de Investigaciones Bibliográficas con los trabajos de la Hemeroteca y de la Biblioteca Nacionales. Y pues bueno, en el instituto estudian estas publicaciones, nosotros las indizamos, en procesos técnicos las catalogan, con la idea de que la gente pueda acceder a ellas a través de Internet. Y una vez que se enamoren de ellas, vengan a la Hemeroteca Nacional. Bueno, estas son algunas de las publicaciones, pero tenemos también publicaciones que nosotros conocemos como hemerografías temáticas. Son hemerografías, para nosotros sería imposible por la diversidad y por la magnitud de la prensa cotidiana, de los contenidos que se publican cotidianamente. Para nosotros sería imposible sistematizarlo absolutamente todo. Entonces lo que hacemos es una selección de temas de la agenda nacional, temas muy importantes. A propósito del susto que nos llevamos esta tarde, pues tenemos una colección de referencias hemerográficas sobre el sismo del 19 de septiembre de 2017,
Ustedes pueden ver aquí un numerito que es el número de documentos de registros hemerográficos que contiene esta colección. Otra más sobre las elecciones presidenciales de 2018, el proceso electoral, sobre represión a la prensa, el aniversario, el 50 aniversario de 68, de la represión del movimiento estudiantil, en fin, los invitamos a que exploren nuestra base de datos. Y a propósito de lo que comentaba mi compañero Margarito, una de las colecciones que tristemente es de las que más información sacamos cotidianamente, pues es violencia y desigualdad de género, avances y retrocesos narrados por la prensa. Las colecciones tienen una brevísima descripción, unas pocas líneas para que ustedes sepan pues la información que contiene, los diarios que se sistematizan cotidianamente. Se hace cotidianamente una selección de materiales porque pues no podemos sistematizar absolutamente todo, pero pues aquí está un ejemplo, les voy a mostrar. Este es un ejemplo sobre periodistas mexicanas, los retos a los que se enfrentan, tomados de la revista Nexos, como pueden ver aquí. Esta es una de las formas en las que les despliega la información, en formato estándar, formato MARC y de cita bibliográfica. Pues bueno, esta es la información que contiene. Me voy a ir al formato MARC, que es un poco más amplio, es un formato de etiquetas MARC, etiquetas de uso de las bibliotecas. Y bueno, ustedes pueden ver aquí el título, el subtítulo, si es que lo tiene, si el soporte está impreso o es digital. Todo el material que se sistematiza cotidianamente es material que está en resguardo de la Hemeroteca Nacional, porque pues, es una de nuestras misiones, ¿no? Difundir y estudiar los fondos de la hemeroteca. Tiene el autor, campo de notas, la ubicación, todos están en Hemeroteca Nacional, pero bueno, si están en fondo, le dice al usuario si está en fondo reservado, en fondo contemporáneo, el número de clasificación. Y esto es una cosa importante, nosotros también agregamos los vínculos, no sé, al catálogo Nautilo de la Hemeroteca Nacional, a la revista Nexos, si la publicación está abierta a consulta libre, pues llevamos al usuario también al sitio web de la publicación que se está sistematizando, y bueno, hay más información, por ejemplo, en qué número se publicó, en qué fecha, número de páginas, etcétera. Y una cosa que yo considero así súper valiosa es la temática, ¿no? Es información que nosotros agregamos a los registros para que el usuario pueda acceder a los textos originales. Por ejemplo, en este caso, pues es un texto que habla sobre violencia de género. Estos son algunos de los temas de nuestros índices de temática general. También hay temática geográfica, hay temática personal, si es que se refiere a algún personaje en específico, como el caso, por ejemplo, de estas mujeres que han sido violentadas por sus parejas o exparejas. El género, si se trata de género periodístico, si es un artículo, una columna, una nota, y también incluimos géneros literarios a veces, porque, como les comentaba hace un momento, pues también indicamos revistas de importancia histórica, cultural y científica, y bueno, el nombre del título de la publicación periódica de la que se está extrayendo la información. Este es el formato de cita bibliográfica. Si ustedes quieren tomar información de aquí, pues les pedimos que la citen así para darle crédito a los periódicos, a los diarios. Y bueno, también el sistema les da la opción de buscar información a través de índices, por el nombre de los autores de las notas, por el título del artículo, si es que lo conocen, por el título de la publicación que está indizada, como les decía, pues bueno, además de las publicaciones que cotidianamente sistematizamos para formar las hemerografías temáticas, pues también indizamos revistas del siglo pasado, revistas importantes, tanto revistas médicas como revistas culturales, como revistas científicas, etcétera. Un índice de temática personal sobre los nombres que aparecen en los textos hemerográficos, temática corporativa,
también la información sobre de la que se habla en las notas, por ejemplo, la Academia de San Carlos, temática geográfica, una temática geográfica, una temática general, que es el índice más grande, y bueno, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, a propósito de lo que ha comentado Margarito hasta ahora, pues abuso físico, abuso sexual, todo esto relacionado junto con ácido acético y ácido clorhídrico, porque también hay publicaciones científicas, ¿no? Yo creo que una de las grandes riquezas, que no es la única de Siena, son sus índices. Son enormes, son miles y miles y miles de temas los que tiene para que ustedes puedan acceder a la información. También un índice por géneros. Hay algunos que nos hemos tenido que adaptar a la variedad de las publicaciones, por eso de pronto van a ver ustedes que dice imágenes, dice listado, dice documento, pues porque la hemeroteca guarda una variedad de materiales riquísimos, ¿no? Y finalmente el índice de la colección. Son 40 colecciones ahorita, otras 2 más que están en proceso, que vamos a dar a conocer el próximo año, a principios del próximo año. Ustedes los invito, agradezco la invitación del instituto e invito a las personas que nos están viendo en este momento que exploren Siena. Esta es la información. Es siena.ib.unam.mx. De hecho, basta con que pongan el acrónimo Siena en la red y de inmediato los lleva a nuestra página. Los invito a que la consulten y pues bueno, nuevamente le agradezco al instituto por habernos invitado. Por darnos este panorama general sobre lo que es Siena. Ay, perdón, una disculpa. Gracias, maestra Lorena, por darnos este panorama general sobre lo que es el sistema de índices hemerográficos, que como vemos es una labor titánica. Ahorita vamos a regresar justamente a algunas de las preguntas y comentarios, pero ya está aquí el maestro Margarito. Tuvimos una falla técnica, pero podemos sin ningún problema continuar con la charla. Él nos estaba comentando que el 80% de los crímenes no son castigados de este tipo de violencia ácida. Así que, por favor, maestro, puede continuar. Creo que sí, gracias, maestra. Y bueno, mil disculpas por el error, pero estamos aquí nuevamente. Señalaba antes de tener este problema qué es lo que declararon estos señores agresores. Por un lado, reconocieron que cometer un acto de esto era por cuestión de venganza. Otros dijeron que era por cuestión de celos. Esto lo lleva a entender a uno muy bien el porqué de esas acciones. Sin embargo, es algo que no se entiende, no se podría comprender, que dicen que es un hecho de amor, es un hecho de pasión. Entendido esto, yo creo que más bien sería otra cuestión que no es fácil, o es difícil, diría yo, poder entenderlo. Señalaba también que a partir de 2018 a la fecha, este tipo de crímenes se han estado incrementando en el país. Estos ataques con sustancias corrosivas o ácidas, a partir de 2018 se incrementó en un nivel no antes que se ha visto, por ejemplo, en los sexenios anteriores también había ocurrido. Y señalaba el caso de una activista, Carmen Sánchez, que decía que ella tenía un recuento de 39 casos. Vuelvo a repetir, en una revisión hemerográfica que yo realicé, conté más de 47 casos, ¿no? Esto tomando en cuenta los 2 últimos casos, que entonces aumentaría la cifra a 49. Y también señalaba en esta parte que aún en que existen leyes que castigan este tipo, que protegen, diría yo primero, a las mujeres de este tipo de problemas, como es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial el 1 de febrero de 2007, esto no ha mermado este tipo de violencia.
al contrario, no solamente se ha incrementado y cada día, como lo dije al principio, es una violencia mayor todavía. Y cuando digo mayor es porque no solamente lo que le causa un trauma a la persona que recibe esta violencia, sino que aparte el hecho de padecerla, el hecho de sufrir ese tipo de quemaduras, el hecho de permanecer muchas veces meses en los hospitales, el someterse a diferentes cirugías, a varias cirugías, para poder reconstruir la parte dañada. Si esto bien forma parte o son la parte medular más bien de este tipo de agresión, de violencia ácida, esta violencia se sigue incrementando, lo vuelvo a repetir, se sigue incrementando, ¿no? Si sumamos lo que son los feminicidios, que ya es un problema grave en este país, la violencia ácida considero que es todavía más grave todavía, y no solamente por lo lamentable que en caso de los feminicidios de estas mujeres que han perdido la vida a manos de sus agresores, sino que en el caso de los feminicidios, las que logran muchas veces sobrevivir a esta agresión, padecen, aparte de los traumas, obviamente, la cuestión psicológica, la cuestión moral, muchas veces los hijos o los familiares de ellas también son parte de este dolor que llevan cargando. De acuerdo a lo que he documentado en la base de datos, algunos o muchos de los agresores, una vez que cometen el acto, se llevan a los hijos, ¿no? Considero que eso todavía es más grave, el hecho de convivir, si son menores de edad, que tenga que convivir con el agresor de la madre. Esto ya resulta algo más complicado. Y en el caso de los parientes o los familiares, han denunciado que también ellos sufren amenazas por parte del agresor. Si bien este 80% de los casos no son castigados, y cuando digo no son castigados, esto nos lleva obviamente a que la poca justicia o nula justicia que se ejerce en estos casos. Sin embargo, hay delitos que no son reconocidos, ¿sí? En el caso, hay estados que no reconocen este tipo de delitos, perdón, como es el caso de Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo. En estos estados, cuando sucede un caso como este de violencia ácida, ellos lo tipifican como un delito de violencia intrafamiliar, ¿sí? Es decir, que el agresor puede salir libre, ¿sí? Con una fianza que muchas veces le otorgan los jueces y que no puede y no paga obviamente del delito que debe estar purgando en la cárcel. Otro asunto grave que también es de que muchas veces no se denuncia en esos lugares apartados de este país, en que por pena, vergüenza, ignorancia, muchas veces no se denuncian estos casos, pero que poco a poco esto también ha servido para dar a conocer, obviamente, este tipo de violencia. También quiero hacer mención de algunos casos, por ejemplo, de los que suceden aquí en México y de los estados que son o tienen mayor reporte de violencia. Primero estaría el estado de Puebla, segundo estaría el estado de México, tercero la Ciudad de México, luego estaría Morelos, estaría Jalisco y los dos últimos casos que sería de Zacatecas, ¿sí? Y Aguascalientes. Como lo dije al principio, no es que esté focalizado en alguna parte de la República, algún estado, alguna entidad, no. Este es un problema que se ha estado expandiendo por toda la República y que desafortunadamente no tiene mayor eco en la sociedad. Y cuando tiene alguna repercusión, obviamente, esto, pues pocas veces las autoridades, en complacencia, obviamente, con los impartidores de justicia, buscan de qué manera poder evadir los años de prisión o la justicia que le corresponde a las víctimas. Es por ello que propongo en lo personal
una reeducación. Y cuando digo reeducación, sería de educar a los padres y los padres a su vez a sus hijos. En el caso de los hombres, obviamente, un respeto hacia la mujer. Y en el caso de las hijas, enseñarles o educarles que tengan la astucia para detectar desde muy temprana edad, obviamente, este tipo de agresiones. Muchas de las víctimas de esta violencia ácida y de feminicidio han denunciado o denunciaron a sus familiares que desde un principio o tiempo atrás vieron ese comportamiento de la pareja. Sin embargo, no denunciaron ante las autoridades correspondientes o se callaron porque simplemente eran mujeres y consideraban que eran merecedoras de ese tipo de falta de respeto. Por eso insisto en que habría que reeducar, por un lado, de padres a hijos, de los hijos a sus hijos a su vez, porque como dice allí que es una violencia aprendida en casa, es una violencia que de alguna manera se reproduce por generaciones y que está fragmentada exactamente en lo que es esta educación patriarcal y que se reproduce. Y muchas de las veces cuando se ha intentado, obviamente, denunciar, queda muy evidente que obviamente las mujeres, porque fueron educadas en ese sistema, por pena, vergüenza u otras cosas, no denunciaron. Y se sigue cometiendo y se siguen cometiendo y se siguen cometiendo más delitos, en este caso tanto de feminicidios como de violencia ácida. Es una invitación a todas las mujeres que padecen este tipo de violencia a denunciar porque de alguna manera esto ayudaría no solamente a que la sociedad esté mayor informada, aunque se tenga que diseñar nuevas políticas públicas en favor de ellas, de respeto, de dignidad, de derechos humanos. Esta es mi colaboración y espero que les haya parecido interesante. Agradecemos mucho al maestro Margarito Arciniega, a la maestra Lorena Gutiérrez Schott. Pues como vieron, si no llegaron al principio de la charla, pues él nos habló sobre justo un nuevo tipo de violencia, que es la violencia ácida, que está enmarcada en un programa de la Hemeroteca Nacional, que es un departamento que se dedica a la sistematización hemerográfica, cuya labor pues es importantísima y ya conlleva muchísimo trabajo. Ahorita vamos a platicar con la maestra Lorena Gutiérrez, que es la encargada, pero pues de antemano, gracias. Si quieren hacer comentarios o sugerencias en el chat, bienvenidos. Yo pues quisiera comenzar, maestro Margarito. Sí. Bueno, él ha abordado sobre todo estudios de la prensa, cómo la prensa ha seguido estos casos, pero quisiera preguntar cómo son tratados estos casos en la prensa, es decir, ¿son tratados con verdadera seriedad o quizá únicamente se van por la parte del escándalo? O hay uno de los grandes problemas de estas víctimas de violencia de género, no nada más ácida, pues es que de alguna manera se revictimiza. ¿Cómo son vistos estos casos en la prensa? ¿Podría comentarnos? En el caso del periódico El Universal, que es el periódico que yo trabajo, veo que sí le da seriedad y puntualidad, obviamente, a cada uno de estos temas cuando son denunciados, porque se sigue todo un seguimiento desde cuando sucede el hecho hasta, obviamente, cómo concluye. En este caso, por ejemplo, pudiera ser de cuando se agrede a la persona, si esta persona recibió algún tipo de apoyo, de ayuda, fue al hospital o demás, o finalmente cuál fue su fin, ¿sí? Algunas de ellas han fallecido, y en otros casos las sobrevivientes, como lo dije, tanto sus hijos, tanto ella, de la parte psicológica, la parte moral, que también sufren, también están los parientes cercanos, obviamente, ¿sí? Lo que son hijos y familiares, padres y hermanos, ¿no? Entonces, creo que sí se da, y particularmente del Universal, dar un seguimiento a estos casos. Es un caso serio también, porque cuando estamos hablando de feminicidio, eso generalmente tiene mayor difusión en todos los periódicos que
tenemos nosotros en la base de datos. Pero cuando son ya en el caso de violencia ácida, considero que sí, son casos serios. Y bueno, además son casos, como usted señalaba, dentro de la tipificación de la violencia verdaderamente crueles, ¿no? Porque el estigma que queda ya no solo a la víctima, sino, como usted menciona, permea a toda la familia, pues es difícil de quitar, difícil de ocultar, ¿no? Sí, y sobre todo también que los daños físicos, no sé, cuando el rostro, los brazos, piernas, alguna parte del cuerpo, es obvio que eso, pues aparte de que sería muy difícil reconstruir, porque además requeriría de muchas cirugías y lo demás, creo que finalmente no sería, obviamente, quedaría al 100%, y que finalmente tienen que cargar con eso. Sí, sí. Y para la maestra Lorena, ¿cuántos periódicos dan seguimiento a violencia de género? Más o menos ustedes, ¿cuántos tienen? Nosotros trabajamos con los diarios El Universal, que trabaja el maestro Margarito, La Jornada, Reforma, Milenio, La Crónica de Hoy, Excelsior y ahorita recuerdo que es el otro, espérame, Reforma, Milenio, los 7 grandes diarios de circulación nacional, la revista Nexos, Proceso y Letras Libres. Que son sobre todo diarios de circulación nacional. Sí, las revistas también. Vamos a leer algunos comentarios y ahorita seguimos con la charla. Nos dice Guillermo Gómez, hola, muy buenas tardes. Victoria Cetune nos dice, saludos, gracias por compartir, lo sigo desde Gettysburg, Pensilvania. Nos dice Victoria también Cetune, gracias por su presentación, ratoncito. Eso se refería al doctor Mora, no asuma que todo el público celebra Navidad. Bueno, bienvenido Margarito, también Victoria Cetune. Socorro Romero dice buenas tardes. Claudia Linet, que también es parte de nuestra Comisión Interna de Género y también parte de este departamento de sistematización. Qué tema tan fuerte y qué importante que se le dé espacio al abordaje de estas problemáticas. En ese sentido, ahorita vamos a seguir con los comentarios. Me gustaría señalar que justamente la vinculación que hace la Hemeroteca Nacional de estos grandes temas, diría yo, nacionales. ¿Cómo se eligen estos temas, los temas de estudio, Lorena? Bueno, lo platicamos entre reuniones con los miembros del departamento. También contamos a veces con la opinión del coordinador de Hemeroteca Nacional entre los grandes temas, ¿no?, de la agenda nacional, los temas pues, que tienen, a los que les da más seguimiento la prensa, y tristemente pues, la violencia y la desigualdad de género son uno de esos temas. De hecho, no les mostré, pero es la colección, creo, ahorita, de la que más material se saca cotidianamente. Hay también problemas ambientales, a propósito de que está muy reciente el paso del huracán por Acapulco, una sobre migraciones, que también es un tema súper importante, ¿no?, por la crisis migratoria que hay actualmente pues, en el mundo, pero todo lo que está en Siena tiene que ver con México. Y todo lo que impacta a México. Comentabas, ¿para quién están diseñados estos índices? ¿Para todo público? ¿Hay un objetivo? Para todo el público, chicos que necesiten hacer su tarea sobre alguno de estos temas, investigadores de la prensa científica, de la prensa literaria, sociólogos, ¿no? Gente interesada en el seguimiento que le da la prensa a esta temática. Pues es un gran avance del trabajo hemerográfico, por si alguien quiere buscar, no tiene que ir a consultar todos los periódicos nacionales, sino ya el Departamento de Sistematización lo hace por nosotros. Vamos a seguir con los comentarios. Nos dice Socorro Romero, muchos saludos a la maestra Lorena, felicidades, excelente trabajo. Saludos a Socorro, gracias. Edwin Alcántara, el maestro Edwin Alcántara, muy relevante el análisis del maestro Arciniega y hacer visibles estas gravísimas agresiones. Mi reconocimiento a Lorena, Margarito y al equipo de Siena. Sería excelente que se difundan esta y otras colecciones en más foros académicos, institutos de la UNAM
espacios virtuales y otras instituciones. Pues efectivamente, Siena solamente está en Hemeroteca, lo tenemos en UNAM Global, o en qué otros sitios. Se puede acceder en cualquier celular, computadora, tableta con conexión a internet. Está en la página, la página de la Hemeroteca Nacional, pero basta con que escriban Siena, el acrónimo, con H intermedia, para que puedan acceder rápidamente a la información. Y son más de 40 colecciones. Son 40 ahorita las que están accesibles, tanto de índices como de hemerografías temáticas, y estamos preparando por ahí otras más. Muy bien, y bueno, vamos a regresar con el maestro Margarito. Nos dice que de 2018 a la fecha, este tipo de violencia se ha incrementado. Sí. Y nos daba una cifra como de 47 casos, pero bueno, yo creo que una cifra importante que no está visible, pues son los casos que no se denuncian, ¿no? Definitivamente. Quiero hacer aquí una aclaración, un comentario. Es que esta colección inicia en el año 2015, ¿sí? Que es la fecha en que se empieza, obviamente, ya a recopilar esta información, que el antecedente podría ser, obviamente, lo que son las muertas de Juárez, ¿sí? Que está cumpliendo exactamente 30 años, ¿no? De allí, obviamente, es donde surge esta preocupación, ¿sí? Por elaborar esta colección, que un problema que a nivel internacional es reconocido como tal, exactamente, con las muertas de Juárez. Y entonces nosotros empezamos a hacer la colección, elaborar la colección a partir de 2015, que es donde está toda la información en la base de datos. Decía yo que estos datos que presentan ellos, dicen que son, no sé, 39 casos que son reportados, pero insisto que muchos de los otros, y porque lo he revisado algunos casos así en otros periódicos, no se le da seguimiento. Sí, y en el caso del Universal sí como que ha sido más preciso en difundir o a dar a conocer este tipo de agresiones. De allí que obviamente, por eso digo, puedo asegurar que yo lo que he sumado son 47, y los dos últimos recientes, que apenas estamos hablando de unos días acá del mes de noviembre, ocurrieron 2 más, ¿sí? Estaríamos hablando del caso también allí de Zacatecas, ¿sí? Y de Aguascalientes, que no se habían consignado todavía en esta charla. Pero sí me parece muy grave que, bueno, por un lado se estén incrementando los casos, se estén replicando en otros estados, porque es un tipo de violencia que, bueno, definitivamente se me hace de la más cruel. Sí. Y por otro, que en algunos estados de la República, pues no esté tipificada como violencia de género, sino una violencia intrafamiliar, que obviamente pues, conlleva mucho menos penas, ¿no? Exacto, sí, así es, ¿no? Y otra cosa que también quiero agregar es que realmente en el caso de los países de África subsahariana y lo que es la India, y en este caso de América Latina, sería Colombia y México los que reportan mayor número de este tipo de violencia. Digo, también penoso, obviamente, porque bueno, estar en esa estadística no es nada honroso, pero que también se ha multiplicado también ese tipo de violencia en esos países, y que bueno, esperemos que obviamente, no sé si aplicando mayores castigos o aprobando otras leyes, esto pudiera de alguna manera inhibir este problema que padecemos en este país. Sí, pues bueno, en lo personal yo pienso que con leyes mucho más duras tendría que castigarse y hacerse cumplir la ley, porque como usted señala, pues en algunos de los casos, si bien se detecta al agresor, pues no hay castigos suficientes, ¿no? Yo diría que entre que el agresor, muchas veces el 80% no son castigados y un 80%, 85% no son denunciados, esto obviamente se entiende el porqué del problema se ha incrementado. Mayor difusión, mayores castigos, esas cuestiones quizá, insisto, pudiera inhibir ese tipo de acciones.
Bueno, vamos a otros comentarios. Nos dice Javier Ruiz, que también es parte de este departamento desde hace muchos años. Felicidades, Margarito y Lorena. La maestra Marta Álvarez también ha sido muy valiosa esta presentación. Muchas gracias por difundir parte del trabajo de Siena en temas trascendentes y de tal impacto para el país. Felicito mucho el trabajo del maestro Arciniega y de la maestra Lorena. Muchas gracias a la maestra Marta Álvarez. Y quisiera preguntarte, Lorena, ¿cuánto tiempo lleva indizar una publicación? Tenemos que hacer una selección, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, el caso de la colección sobre violencia y desigualdad de género, por ejemplo, el Universal que trabaja Margarita, porque cada uno tiene asignada una publicación, es hasta ahora el diario que publica más información sobre estos casos, ¿no? Por ejemplo, casos de feminicidio, de violencia ácida. Y entonces, como no podemos, pero además de esta colección, al mismo tiempo se trabaja Cosas Vistas, que es una colección sobre cultura. Al mismo tiempo se trabaja problemas ambientales, al mismo tiempo se sistematiza para migraciones, si, estamos haciendo índices de revistas también al mismo tiempo. Entonces todos tenemos asignadas distintas tareas, entonces tenemos que ser muy selectivos con la información que sistematizamos, porque no podemos hacerlo todo, lamentablemente. Y la idea es ir trabajando el periódico del día, ¿no? Por ejemplo. Esa es la idea, ¿no? Para que la prensa se publica todos los días, miles y miles de volúmenes de ejemplares al año, entonces pues nos gana el tiempo y nos gana pues la cantidad de material, ¿no? Que es ingente. ¿Y Y cuántas personas son en el departamento? tenemos actualmente 8 técnicos académicos adscritos a este departamento, pero pues como les comentaba, se trabajan 6 periódicos, 6 diarios, 3 revistas, más los índices, más la revisión cotidiana del trabajo, y pues sí, a veces no damos abasto. Margarita, por ejemplo, además de todas estas colecciones de las que les hablé, pues hace el índice de una revista médica. Entonces estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo y pues tenemos que ser muy selectivos, ¿no? Es una selección cuidadosa. Pues aquí está ya No, adelante, por favor. Sí, una cosa también que quería comentarles, en el caso, por ejemplo, de la colección respecto a las hemerografías temáticas, hay colecciones que nosotros trabajamos por periodos. Por ejemplo, les mostraba hace un momento esta antología sobre el sismo del año 2017, ¿no? O el 50 aniversario 68. Trabajamos por un periodo, unos meses, algunas semanas, sistematizamos información a ese respecto. Pero en el caso de violencia, desigualdad de género, de Cosas Vistas, que es nuestra colección sobre noticias, temas culturales, los problemas ambientales, ahora represión a la prensa, migraciones, pues hay colecciones que vamos a seguir desarrollando porque pues, los problemas ahí están presentes, ¿no? Y pues ahí vamos a seguir trabajándolas. Próximamente, lo anunció, que vamos a trabajar ahí hasta el próximo año. Vamos a trabajar en una colección sobre el proceso electoral de 2024 para que los usuarios, la gente que consulte el sitio web de Siena pueda acceder a información, lo que se está publicando en la prensa sobre el proceso electoral presidencial del próximo año. Exactamente. Y bueno, tienen otro sobre la era Trump, ¿no? Hay uno sobre la era Trump, sí, también. Uno sobre que también se viene, y bueno, por ejemplo, en el caso de esta colección la elegimos porque pues, Estados Unidos es nuestro vecino y pues lo que pasa allá nos afecta, ¿no? Directamente las decisiones, hay relaciones bilaterales, se comparten fronteras, entonces pues también vienen las elecciones de allá, ¿no? Pero bueno, eso es para otro momento. Son pocas manos para tanto trabajo, y son muchos temas, porque cada vez no solo son temas de coyuntura, como ustedes pueden ver, sino son temas que impactan a la sociedad, política, religión, me imagino que también. No hemos trabajado hasta el momento nada sobre religión, pero estamos trabajando en el caso de los índices de revistas,
siglo pasado, estamos trabajando publicaciones científicas, ¿no? Para, pues, los investigadores, historiadores de la prensa, médicos que quieran trabajar algo sobre la historia de la medicina en México, pues también que puedan acceder a estos materiales. Sí, nos dice Victoria Setune, excelente información sobre Siena. Me gustaría un programa dedicado a uno de los temas que han trabajado, gran tesoro para el público en general. Pues sí, proponlos, quizá el próximo año también los integrantes del departamento puedan dar una charla sobre migración, quizá, que es otro de los temas importantes. Hay muchos temas, incluso revistas culturales, por ejemplo, ¿no? Ese es otro de los temas. Yo quiero hablar, maestra. Sí, adelante, Margarito, por favor. Sí, de los temas que refirió la maestra Lorena, también está el del problema del COVID-19, que también es otra colección que también trabajamos allí, y que esto se puso fin, obviamente, cuando ya se hizo la declaratoria, ¿sí? Cuando ya se levantó la pandemia, y que también está consignado en las hemerografías que también trabajamos allí. ¿Y qué pasó durante el COVID? ¿Cómo le hicieron para trabajar? Pues costó trabajo porque de pronto se saturó internet, ¿no? Y pues aquí trabajamos con la red de la UNAM. No es lo mismo que trabajar con los datos que tienes en casa, pero nos adaptamos bastante bien. La hemeroteca, no es porque yo trabajé aquí, pero se lució. Durante la pandemia trabajamos desde casa. La colección de COVID-19 empezamos a trabajarla, de hecho, desde 2020, en casa, estando en casa, y se siguió trabajando, como comentaba Margarito, hasta mayo del año pasado, si no mal recuerdo, que fue la declaratoria, no, fue mayo pasado, no el año pasado, mayo de 2023. En la semana en que se hizo la declaratoria del presidente López Portillo, y el decreto, es un decreto. En esa semana concluimos la colección. Aún se agrega información cuando es algo muy relevante, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de una vacuna o cosas así. Pero pues sí me parece una aportación muy importante porque pues finalmente estas notas quedan para la historia, ¿no? Es decir, cuando en algunos años se quiera revisar qué hubo sobre el COVID-19, sobre esta pandemia que paralizó al mundo, pues aquí están estas notas hemerográficas. Pues les agradezco muchísimo. No sé si quieran agregar algo más, Margarito. Pues dar las gracias primero y pedirle a todos nuestros seguidores que consulten la base de datos, que tiene temas muy interesantes y que seguramente, pues también si nos dan obviamente ideas, que son muchas obviamente, porque cuando he platicado con algún conocido, alguna amistad, me han propuesto que elaborar una hemerografía sobre desaparecidos. Es un tema complicadísimo, porque día a día en este país se reportan cada vez mayor número de personas desaparecidas, que si bien es interesante, considero que también es necesario, pero como bien lo dijo usted, las manos que trabajamos allí en sistemación hemerográfica no alcanzarían para consignar tantísima información, ¿no? Y que seguramente estoy más que seguro que todo lo que trabajamos allí es de interés general y que puede ser consultado y que al contrario den a conocer, difundir un poco más toda esta información o toda esta riqueza que contiene la base de datos aquí de la Hemeroteca Nacional. Sí. Muchas gracias. Sí, maestro, fíjese que llegó otra pregunta de Victoria Setune, nos dice, ¿las familias o las víctimas de esta violencia se han organizado para exigir justicia? ¿Qué dice la prensa sobre esto? Pues hay activistas, ¿no? Madres activistas, grupos de madres. Pues yo diría que más que familia han sido estos grupos de derechos humanos, ¿no? Que son los que han exigido más estas cuestiones. Porque la familia muchas veces como que se sienten, no sé, ellos avergonzados, creo yo. Se sienten responsables por el hecho de que muchas veces esta mujer no se sometió a los dictados de estos hombres y que de alguna manera el hecho de agredirlo o de responder a alguna grosería, algún golpe o lo demás, obviamente, pues no
no tuvieron obviamente una respuesta y que aún así hoy día algunos más bien las pocas sobrevivientes son ellas en lo personal las que han exigido justicia. Sí, no los familiares, más bien son ellas las que han levantado la mano, las que han desfilado por delante para exigir justicia. Y también decirlo que en muchos casos, pues muchas de las víctimas también han fallecido, obviamente a causa de estas agresiones. Sí, es que es muy fuerte. Pues, y hablando justo del tema de los desaparecidos, hay una película muy buena que se llama Ruido, que está en una de estas plataformas por streaming. Búsquenla porque creo que hace un recuento muy bueno sobre una chica desaparecida y cómo las madres van haciendo esta búsqueda, que como usted señalaba, maestro, es muy complicado, muy, muy complicado. Es prácticamente una labor detectivesca, ¿eh? Y pues solamente que de organización de las propias madres, ¿no? Ha dado resultados. Desafortunadamente como que la justicia no entra mucho en esto. Pues, maestra Lorena, no sé si quieres agregar algo más. Sí, pues nos agradecer también la oportunidad, qué gusto que nos tocó cerrar el año, invitarlos a que consulten la base de datos. Si ustedes ven, cada colección tiene el número de registros accesibles, o sea, que pueden ver, pero esos números se van moviendo cotidianamente porque vamos poniendo cada vez más información accesible para consulta de los usuarios. Eso, invitarnos a que lo revisen, a que revisen esta colección y yo sé que estoy hablando aquí a nombre de mis compañeros, lo hacemos con mucho gusto. Es mucho trabajo, pero lo hacemos con mucho gusto. Pues muchas gracias a la maestra Lorena Gutiérrez, al maestro Margarito Arciniega por haber aceptado la invitación a cerrar el año y participar en este programa, pero también nuestra felicitación por esta contribución que hacen para el estudio de las publicaciones de la hemeroteca y ser como facilitadores de la consulta de materiales y de temas tan importantes para la sociedad mexicana. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Y bueno, como les comentaba, por cierto, ya se quedó en la descripción del video y en los mismos comentarios la página para que puedan acceder a Siena. Perfecto. Entonces, de verdad, cualquier tema que ustedes estén buscando lo pueden encontrar ahí, por supuesto, temas nacionales. Y como les comentábamos en un principio, pues ya este es nuestro último programa del año. Este es un proyecto que nació, como les dije, con la pandemia, se sostuvo por la aceptación y la colaboración de muchas personas. Quizá, Giselle, te puedas meter ya a cuadro, Guillermo Gómez también. De verdad agradecemos mucho la colaboración de todos los que han participado en Ratones de Biblioteca, los académicos, investigadores, internos, externos, de más de 100 charlas, que para nosotros de verdad ha sido una satisfacción tener a tanta gente y llegar a tantos lugares de México y de otras partes del mundo. Por supuesto, el equipo de difusión, este trabajo no sería posible sin el equipo de difusión, el maestro Guillermo Gómez, que pocas veces lo ven, porque él está siempre detrás de la pantalla, pero muchas gracias al maestro Guillermo Gómez, que empezamos el proyecto juntos, al maestro Cuauhtémoc Padilla, que se incorporó al nacer el proyecto, pero después está aquí la maestra Giselle, ella hizo el relevo. Muchas gracias, Giselle, por todo este apoyo técnico que los lleva de la mano a los invitados. Ustedes no lo ven, no solamente en la conducción, sino en la cuestión técnica. Estamos sufriendo nosotros detrás de la pantalla por cada cosa que pasa. Entonces, muchas gracias, Giselle. No sé si quieras decir algo. Y el maestro Guillermo Gómez, no sé si ustedes quieran decir algo. Ya nada más, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en estas charlas y que los siguen, y a los invitados también que son los que le han dado vida, y muchas gracias por incluirme en este proyecto, ha sido un placer. Pues, Guillermo Gómez. Igual, muchas gracias a todos los que han participado, ya sea todos los que nos observaron, nos siguieron, más todos los que participaron, y bueno, ya después parecía que no íbamos a llegar a tantos años, pero bueno, aquí estamos ya después de tantos años. Sí, efectivamente. Un proyecto que nace con la pandemia, pensamos que se iba a acabar, pero pues gracias al interés de mucha gente que quería seguir, pues dando un poco
la pauta de qué era lo que estaban trabajando, sus investigaciones, los estudios de la hemeroteca, de la biblioteca, es que lo seguimos alargando. También, por supuesto, al público que nos ha seguido en esta transmisión de estos casi 4 años. Y bueno, pues no me resta más que despedirme, sin antes hacerles una cordial invitación a que sigan consultando nuestro sitio de internet para que conozcan nuestra oferta académica y cultural. Vamos a hacer una pausa, pero pues estén atentos a nuestro sitio web para todas las actividades académicas y culturales, www.bnm.unam.mx, ese es nuestro sitio web. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todas y todos por este último programa. Memo, Giselle, Lorena y Margarito, gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Felices fiestas. Hasta luego.